Ahí de pie, por favor, un momentito, veamos Génesis 22, versículo 1 en adelante. Dice, Génesis 22, versículo 1 en adelante, nos dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, que significa visto por Dios, evidencia de Dios, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham madrugó muy de mañana, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 criados suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Jehová Jireh, Dios proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy día vas a hablar a nuestros corazones. Que cada uno de nosotros tengamos un espíritu enseñable, aconsejable, que podamos ser dirigidos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo, por lo que vas a hablar y por lo que vamos nosotros a experimentar en nuestro corazón, de poder continuar en ese proceso de nueva criatura en ti. Gracias te damos. Amén y amén. Dale aplauso al Señor porque Él te habla hoy día. Tomen asiento, y la enseñanza para esta mañana es: levanta un altar. Y ya de paso estamos viendo 2 personajes bíblicos que levantaron un altar. Vemos a un Noé inicialmente que levantó un altar de gratitud, un altar de agradecimiento. Y ahora encontramos que el Señor lo direcciona a Abraham para que levante un altar de sacrificio. Si bien es cierto, también en Noé hubo un sacrificio de animales, y nosotros, si nos ponemos en el lugar de Noé, que estamos con una nave, con un barco, con un almacén cargado de animales, no nos va a resultar ocioso poder sacrificar algunos de ellos. Y si es que vamos a buscar nosotros para el Señor, y seamos nosotros creyentes y somos nosotros conscientes, entonces le vamos a dar al Señor lo mejor, y quizás no nos va a incomodar eso. Pero ya que se metan con tu hijo, que se metan con tu familia, con lo que más amas, y que Dios te dice entrégamelo, y que tú puedes cuestionar al Señor como Abraham pudiera, y no lo hizo, cuestionar a Dios y decirle: ¿cómo, si tú eres Jehová el Jireh, Jehová Elohim, cómo puedes tú pedirme para hacer algo que las tribus impías hacen? Que los que no conocen de Dios, de Yahvé y del amor de Dios, hacen, que eran sacrificios humanos, sacrificios de niños. Y cómo no concibo que tú, Señor de señores, me pidas eso. Mas sin embargo, Abraham cayó. Abraham se calla la boca y no cuestiona la decisión que Dios le pone. Cuando nosotros estábamos leyendo este capítulo 22, algo que Dios le habla a Abraham, y él dice: Señor, estoy aquí. Y el Señor iba a probar a Abraham, y Abraham no sabía. Es como cuando en el colegio, en la universidad, más se da en los colegios, o se daba en los colegios, en las cuales yo recuerdo mucho en el colegio que
algunos profesores decían ya, guarden sus cuadernos, lápiz y papel. Nadie toca los cuadernos, un examen sorpresa. Y uno dice, pero no avisa. Ahora sí, que ahora tenemos las generaciones de cristal que se resienten de todo y los demandan a la gente por todo. Ahora los profesores y catedráticos se sienten un poco conminados a hacer eso. No puede ser. Vamos al Centro Federado de Estudiantes, eso no se puede repetir. Los profesores no pueden tomar exámenes sorpresa. No, ¿verdad? Pero Dios lo hace. Y lo hace, ten cuidado, lo hace en cualquier momento, en cualquier hora y en cualquier día contigo. A veces uno dice, yo soy probado por Dios porque estoy pasando una circunstancia muy difícil. Somos probados por Dios siempre, porque en la prueba el Señor nos va sacando filo. En la prueba el Señor nos va forjando. Y muchas veces somos probados en diversas circunstancias que se puedan presentar en el día a día. Así que nosotros siempre estar muy pendientes. Y dice ahí, Abraham al toque le dice, heme aquí, estar siempre dispuesto para Dios, en las pruebas y no pruebas. En el versículo 2 le dice que lo lleve al monte Moriah, al lugar que el Señor le va a mostrar. Y Moriah significa, dice, entre varios significados que le acuñan a Moriah, uno de ellos es que significa en hebreo, visto por Dios. Visto por Dios. Y nosotros deberíamos considerarnos que vivimos en Moriah, porque Dios nos ve. Dios nos ve en cada momento, en cada tiempo, en cada instante. Y por consiguiente también nos escucha nuestras murmuraciones, nuestras palabras de bendición o nuestras palabras de quejabanza. ¿De acuerdo? Pero aquí encontramos versículo 3 que dice que muy de mañana lo hace Abraham. Miren que, como decía mi abuela, al mal paso darle apuro. Y lo que Dios le está pidiendo a Abraham, él pudo dar largonas, pero bueno, el día todavía dura más horas, puede ser un poquito más tarde, ¿para qué tan temprano? Pero sin embargo, él dice que muy de mañana se levantó, llevó a su hijo Isaac y también a 2 siervos, ¿de acuerdo? Entonces, la fe es probada por la obediencia y la obediencia es probada por la disposición de hacerlo y no estar evitando, obviando, buscando una salida. Y acá Abraham, entonces él muy de mañana va, ve el lugar y se dispone. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a edificar un altar. Y el mismo Isaac, ya un jovencito o adolescente, él no era tonto. Él le pregunta, pero padre, tienes el fuego, la leña, el cuchillo, tenemos todo. ¿Y dónde está el cordero? No hemos traído cordero para el sacrificio. Abraham le dice, el Señor proveerá. Isaac cree. Pero cuando dice ahí que llegan a ese altar y lo pone a su hijo atado sobre el altar, no va a decir que Isaac era un tonto que no se daba cuenta. Él ya se dio cuenta que él era el cordero, que él era el sacrificio. Y Abraham era un hombre que pasaba los 100 años, porque tuvo 100 años cuando nace Isaac. Era un hombre anciano. Isaac era un adolescente. Isaac pudo resistirse, empujar al padre, o huir y pedir ayuda a los siervos que estaban más allá, que estaban en la parte de las faldas del cerro. Pero sin embargo, Isaac obedeció. ¿Cuántas veces podemos nosotros encontrar, haciendo un paréntesis, que nuestros padres naturales o espirituales nos dicen algo y nosotros obedecemos lo que nos parece, lo que nos conviene, lo que creemos que está en lo correcto? Pero no obedecemos cuando nos parece algo incorrecto. Igualito que Isaac, ¿no? Isaac se obedeció. Por eso es que también nosotros entendemos que la vida cristiana no es fácil, es difícil, y ser creyente es pertenecer a las milicias del Señor, al ejército del Señor. Pero nosotros, aún en la crisis actual de nuestra nación, vemos que hay personas confundidas y se confiesan, algunos evangélicos y muchos católicos, pero que creen en Dios y en la Trinidad, pero son más obedientes a partidos políticos o a
pseudos líderes de opinión, como fue otro tiempos Abimael Guzmán, pero no obedecemos lo que Dios nos habla en la palabra, o lo que un líder espiritual o un pastor te diga, no hagas eso. Eso no es de Dios. Pero somos más propensos a obedecer el error, a obedecer a los errados y no obedecer lo que Dios te dice. Isaac dio muestras de sujeción y obediencia a su padre. Dios no habló con Isaac, Dios habló con el padre e Isaac se sujetó. Isaac no dijo, como muchas veces puede decir algo, claro, eso dice el pastor, eso dice Abraham, eso dice mi padre, pero yo también pienso, yo también razono, yo también puedo opinar, yo también puedo tomar decisiones, y entonces yo considero que eso no es así. Isaac no, Isaac se sujetó, y por eso es que hoy día nosotros podemos ver bendiciones sobre ese pueblo. Y dice ahí que Abraham levantó un altar, haciendo un pequeño paréntesis. Un altar, ¿qué cosa viene a ser? Un altar, este es un altar para el Señor, porque en ese altar se presenta un sacrificio. Cuando presentas tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, etcétera, pactos, como quieras decirle, cuando presentas algo de eso, cuando obsequias, como es por ejemplo que buscan llantas y traen, que es para la obra del Señor, que un hermano nos bendijo también con una compresora para pintar esas llantas. Miren cómo es Dios, ¿no? Comienza a complementar las cosas y las personas. Eso es traer al altar de Dios, eso es ofrenda, eso es sacrificio. El altar es el lugar del sacrificio. No necesitamos nosotros literalmente poner, sería hermoso hacer un altar de piedras, etcétera, etcétera, pero no es nuestro tema. Y tampoco no sería necesario físicamente traer las ofrendas de algún hecho, de alguna cosa, y ponerlas sobre el altar para que todo el mundo lo vea. Pero cuando nosotros nos valemos también de la situación de la bolsa de las ofrendas, de los depósitos virtuales, etcétera, etcétera, estás trayendo el altar, porque el altar de Dios es un lugar de sacrificio. Cuando nosotros, por ejemplo, nos levantamos tempranos y venimos hasta Adulán, nos damos este viajecito hasta Adulán. Los que tenemos movilidad es un poco distante y venimos hasta acá. Los que no tienen movilidad se agencian cómo pueden llegar, toman sus buses que han coordinado previamente y todo eso. Hacemos sacrificio. Estás entrando al altar de Dios. ¿De acuerdo? Un altar también es un lugar de gratitud, donde presentas las gracias al Señor. Como veíamos el caso de Noé, como vemos el caso de Rosita, el caso de Daisy. Es el lugar en el cual le dan gracias a Dios. Gracias por lo recibido, gracias por lo que somos, gracias por lo que hemos recibido y en fe creemos que vamos a seguir recibiendo. El altar es el lugar de entrega, es el lugar de dar, es el lugar de reconocer al Señor. El altar es el lugar de la intimidad con Dios. Es el lugar que puede ser en tu casa, puede ser en tu habitación, puede ser en tu trabajo, en el cual tú tienes esa intimidad con Dios y le pides a Dios que opere, que obre. ¿De acuerdo? Y nosotros poder recordar lo que estoy hablando de el altar. El altar que Dios quiere. El altar de Abraham era el altar de la renuncia, el altar del sacrificio, el altar de poder realmente entregar al Señor. En algún momento yo he mencionado, yo tengo 3 hijas y con mi esposa, los 5 le hemos pasado muy bien, antes de ser cristianos y siendo cristianos. Entonces cuando conocemos al Señor, y en un reencuentro, me acuerdo hace muchos años, hubo un tema, una enseñanza de entregar tu Isaac. Y en la entrega del Isaac era lo que sea de más valor para ti. Y para nosotros como padres, lo de más valor eran nuestras hijas. Y bueno, por mi parte, yo la entregué a mis hijas al Señor, pero yo sentí sinceramente mucho
aflicción, mucho dolor en hacer esa entrega verbal al Señor. Pasa el tiempo y un día el Señor nos pide que nuestra hija mayor, Carla, con su esposo, se fueran, iban a ir a levantar una obra para la iglesia en la cual estábamos, coberturados desde Lima, levantar una obra, y iban a trabajar en una obra que decían que la habían levantado y no había nada levantado ahí, era en Cusco. Y yo fui a acompañarlos a ellos hasta Lima para dejarlos en la iglesia central. Mi esposa se quedó acá en Trujillo por causa de la obra de la iglesia, pero el día y la noche que ellos se quedaron, yo lloré gran parte del viaje, que venía por tierra en bus. Lloré gran parte del viaje, no quise hacerlo delante de ella, delante de mi hija, para no traerles aflicción a ella y dolor. Pero realmente cuando tuve que acceder a ello, Dios me dijo: tú un día me las entregaste y hoy día te pido para mi obra a una de ellas. Y era como si se muriera, que quizás puedes decir a algunos, y no le falta razón, que sería muy exagerado, pero yo sentí que algo muy grande se desarraigaba de nosotros. Y bueno, la historia va a continuar para el aniversario de Renuevo, que es ahora en febrero, que por qué es que el Señor me permitió sentir lo que iba a suceder después. Y fue un dolor muy fuerte. Y yo dije: si a mí me duele esto, y yo sé que mi hija está yendo con su esposo, con su niño, y va a ser para el bien de ellos como familia, y van a servir al Señor, ¿cuánto más le puede haber dolido a Abraham y haber continuado hasta el final, y él mismo ocuparse de levantar piedra sobre piedra un altar y amarrar a su hijo? ¿Cuánto más? Muy difícil poder imitar a Abraham, pero muy encomiable el aprender de él, el sacrificio, que aún él mismo se dio el trabajo de estar llevando leña y fuego y piedras, juntando para hacer un altar y sacrificar a su hijo amado, Isaac. No es fácil levantar un altar, es difícil, y muchas veces te va a doler las manos espirituales de haber contribuido al sacrificio, y te va a doler. Pero cuando Dios te lo demanda, debes hacerlo. Algo que también está en Génesis capítulo 13, el versículo 18, dice: y asentó Abraham su tienda y vino y moró al alcornal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Abraham hacía poco se había separado de Lot, su sobrino, y Abraham se sentía solo, se sentía vacío. Todavía no había nacido su hijo Isaac, y él se sentía ahora con su mujer tan solo como cuando empezó la travesía del capítulo 12, de ir al lugar donde el Señor le iba a indicar. Pero aún ahí, Abraham lo que hace en su soledad, en su melancolía, en su tristeza, en su vida sin futuro, en lo natural, levantó un altar al Señor. Y ese altar es por lo que recibirá, por lo que será. Por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe, porque aún sin tener nada, él le creyó a Dios y él lo recibió. La hermana que vimos hace unos momentos con la vecina que estuvo enferma, ella creyó al Señor. Ella se arraigó de Dios, ella rasgó los cielos en oración y la regó con lágrimas para clamar por la sanidad de esta vecina de su padre. Pero nosotros tenemos que arraigarnos con la misma fiereza y fuerza
del Señor y creer que el Señor lo hará. Cuando nosotros creemos que el Señor lo hará, debemos levantar un altar de esperanza, un altar de fe, un altar de confianza en el Señor, en poder creer que el Señor lo hará. Yo no quiero estar tachonando esta prédica de cosas muy personales que puedan afectar a mi esposa o a mis hijas acá presentes, pero hay situaciones que muchas veces nos ha tocado vivir lo que Dios nos dice cuando te habla a ti que vengas y des. El poder venir al altar para presentar sacrificio, para poder honrar al Señor, para poder intimar con Dios, no es fácil muchas veces. Lamentablemente, por la vieja religión hemos estado acostumbrando a que religión es un libro de texto en los anaqueles nada más, pero no es una vivencia. Y Dios lo que quiere es que tú vivas el evangelio, las buenas nuevas, y que tú en ello te sujetes a la palabra del Señor. Que si tu líder, tu padre espiritual, tu padre natural, tu madre natural te dice no hagas eso, tú lo obedezcas, que te sujetes a la palabra del Señor y que puedas tener un altar edificado por ti con tus hechos. No es un altar que vamos a juntar fácilmente. Ahorita podemos decir, ver, los jóvenes que son los más rápidos, traigan las piedras y vamos a hacer acá una torre de piedras, y yo estoy seguro que lo hacen. Edificar un altar en lo sobrenatural para tocar los cielos y el corazón de Dios es en el día a día, es en estar muriendo cada día a nuestros apetitos, a nuestro yo lo creo, a lo que yo pienso, al egoísmo, sino estar cada día, poder estar sembrando cada piedra, cada roca, para poder levantar ese altar. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice el Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Tu vida no es tuya, es de Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Que si Él te los demanda, tú debes decirle: Señor, tú me lo diste, lo pongo a tu servicio. Eso es lo más hermoso. Saber que entregas tus hijos para el servicio de Dios y no para el servicio del hombre o de las grandes empresas transnacionales. Saber que tus hijos o tu hija pueda estar siendo alimentado por la palabra del Señor y no por la palabra del hombre o de las multiventas y todas esas cosas. Yo no digo que eso sea malo. Yo pienso, como decía el pastor Rizo, que uno tiene que ser bivocacional, servir al Señor, estar involucrado con Dios, pero también poder ser edificados en la parte natural, ser rey y sacerdote, ser un empresario, ser un trabajador que sea de testimonio en el mundo secular, pero también poder poner nuestro cuerpo, nuestra vida al servicio del Señor. Cuando nosotros levantamos un seminario para alimentación del pueblo, cuando nosotros levantamos un culto, poder venir con gozo y con alegría, decir: hoy día el Señor va a hablar. ¿Qué nos puede hablar el Señor? De repente va a tocar una fibra mía que la tengo ahí sepultada, escondida. De repente va a tocar algo que yo estoy sintiendo, que estoy viviendo o que me estoy preguntando. Dios quiere hablar a tu corazón. Y Dios te dice: ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando el Señor le dio el diseño del tabernáculo a Abraham, le dio el diseño en lugares específicos, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar de intimidad con Dios, era el altar de su presencia, donde iba a estar el arca del pacto. Y cabe la pregunta, ya casi para cerrar: si nosotros nos ponemos a ver este lugar y decimos: esto es el estrado, podríamos emular que es el lugar santísimo, en cual clamamos con los levitas para que venga la presencia de Dios. El lugar que ustedes están debe ser quizás el lugar santo que se refería Dios a Moisés
el lugar santo donde estaban los sacerdotes, donde estaban congregando, donde estaba la eclesía, los congregantes, y el ingreso a los atrios de acceso al templo. Pero si todo esto lo reducimos a un cuerpo humano, a tu cuerpo, ¿cuál debe ser el lugar santísimo? ¿Cuál debe ser el altar de Dios en tu cuerpo? ¿Tus pies? ¿Tus manos? ¿Tu mente? ¿O tu corazón? El corazón es donde debes levantar el altar a Dios. El corazón debe ser el lugar del sacrificio. Tu corazón debe ser el lugar de gratitud. Tu corazón debe ser el lugar de entrega, el lugar de reconocimiento de su majestad, el lugar en el cual tú le dices: Señor, entra a mi corazón. Estoy preparando un altar para ti, para que tú habites aquí, que tú te quedes y mores en mí. Pero ojo también que el Señor decía en Éxodo 20:25, que cuando tú haces un altar, cuando hicieres un altar, le dice a Moisés, le dice ahí, Éxodo 20:25, si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantera, que no sea cortada, labrada por mano humana, porque si alzares pico sobre él, tú lo profanas, tú lo ensucias. ¿Qué nos quiere decir con eso? Levantar un altar era con piedras brutas. Levantar un altar es con autenticidad, que no sea nada labrado, nada trabajado, nada argumentado, nada maquillado. El altar de tu corazón debe ser sin adulación ni apariencia. Tiene que ser el altar de tu corazón en la forma más honesta y transparente ante el Señor. Hay muchas veces pastores y levitas que se vanaglorian. Miren qué bonito canté, miren qué bonito toqué yo la guitarra, miren qué bonito yo prediqué, miren que yo predicaba y la gente caía y lloraba, y que me quité la corbata y me quité el saco y lo tiré y la gente se cayó. Miren qué lindo he predicado yo, gloria a ti, Señor. Mentira, porque están buscando su gloria y están robándole la gloria al Señor y creen que son ellos, lo que es por ellos que la gente cayó, que la gente sintió, que la gente lloró, y no están entregándole la gloria entera al Señor. Que si tú cantas es porque Dios le plació que tenga voz, que si tú predicas es porque a Dios le plació darte el don para predicar, y lo que tú hagas es porque Dios lo ha permitido, y que como Noé debes de dar gracias a Dios cada día por lo que tú eres. Nosotros tenemos que levantar el altar de Dios en nuestro corazón, pero no con piedras labradas, no con piedras de cantera, sino que tiene que ser auténtico, que tiene que ser verdadero, que tiene que ser generoso, no buscando la gloria del hombre, sino buscar y trabajar por la gloria del Señor. Esos niños que están ahora con sus maestros, y yo doy las gracias por ellos, porque yo creo, confío y veo que ellos tendrán su templo, que de ahí saldrán pastores, que saldrán profetas, que saldrán ministros del evangelio. Dale un aplauso al Rey. Cuando tú le crees al Señor y comienzas a trabajar en tu corazón, el Señor probó a Abraham y el Señor prueba tu corazón y prueba mi corazón y nos prueba cada día, en cualquier momento, para que nosotros podamos estar entregados y decir, como dijo Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Y así te cueste mucho tener que renunciar a tu Isaac, tú lo puedas hacer, porque tu corazón está siendo instalado, está siendo instaurado el altar del Señor. Y termino con algo, mis amados. Todos los que tienen hijos, y hace unos momentos yo decía un aplauso para los niños y por los padres también. ¿Por qué? Porque ustedes, los padres, son los que van a permitir que esos niños sean edificados. Y no estar diciendo ya que vaya allá niños para que se entretenga y que no fastidie acá, ya que vaya para allá. No, es
anda allá, hijo, porque allá te van a enseñar algo nuevo hoy día. Y después decirles, ¿y cómo te fue? ¿Qué te preguntaron? Y a mí me emociona mucho. Hace unos momentos la pastora Ruth me decía, hay 3 equipos de banderas en los niños y muchos quieren seguirte añadiendo. Espero que no haya ningún padre o madre que castre ese deseo de esos niños, que lo vea solamente a los niños como, nah, chiquito, no se da cuenta, ya, tú anda para acá, para allá, y que le nieguen ese corazón que tienen, que están ellos siendo formados su altar. Hablábamos del altar de Dios, hablábamos del templo, hablábamos que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si te pones a pensar en tu casa, mi amado, tu casa debe ser templo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo estás ministrando a tu pueblo? Es que mi hija se salió y se fue a la fiesta del Perón. Se fue a la fiesta tal cosa y ha venido a las 4 de la mañana. Ay, pobrecita, está bien cansada, claro, ha fornicado toda la noche. Ay, pobrecita, es que tiene su compromiso. Por decir que tiene un sugar daddy, dice, tiene su compromiso, que es muy bueno y es un gerente y que le da esto y que le... Y consentimos que dentro del templo que es tu hogar se esté hollando la palabra del Señor, se esté ensuciando, profanando, como le dijo el Señor a Moisés, profanando la presencia de Dios. ¿Cómo puede estar el Señor en tu casa si tú has consentido el pecado como lo hizo Elí? ¿Qué le sucedió al sacerdote Elí? Sacerdote, formador, discipulador del profeta Samuel. ¿Y qué le sucedió? Perdió todo, hasta la vida, y hasta los hijos fueron muertos y calcinados, como los hijos también del gran sacerdote Aarón. ¿Por qué? Porque no tuvieron respeto por la presencia del Señor. Y a veces los padres consienten al hijo y a la hija, es que es joven, estoy llorando mucho por él, yo unjo con aceite mi palabra y yo reclamo que va a ser hombre de Dios, mujer de Dios. Ponle parámetros, dile, tú eres mi hijo, mi hija, yo te amo, y por lo que yo te amo te voy a exigir, y si tú no te acomodas a lo que yo te digo, te me largas, porque yo soy la autoridad en la casa. Y obedeces o te largas. Llorarás una noche, llorarás 2 noches, llorarás un mes, pero acuérdate del hijo pródigo. Si tú no le cierras la puerta a tu hijo, a tu hija, a él no le va a costar nada el entrar y salir las veces que le dé la gana y que te traiga un problema. Nosotros tenemos que levantar un altar en el hogar. Levante el altar en tu corazón y levante el altar en tu hogar, para que los hijos y los hijos de los hijos puedan respetar y puedan honrarlo, ese hogar. Y tú como sacerdote, como sacerdotisa, poner el alto a los hijos y a las hijas. Hay padres que son cristianos y hasta pastores y han sido permisivos con los hijos. Yo una vez le decía a un muchacho que no está acá, un muchacho que era un gran músico, y él estuvo en una iglesia y era un gran músico, y su pastor, no sé si estará en los cielos o en los infiernos de momento el pastor pero el pastor lo usaba a él. Lo usaba ¿para qué? Para lucirse él, porque el pastor fulanazo de tal, de la congregación fulanota de tal, ha prestado a su músico para que ministre en este seminario, en esta iglesia, en esta otra, y todo. ¿Y de qué iglesia? Dice que es de la iglesia. Y el pastor, sí, es mi hijo espiritual, es mi discípulo, es mi levita. Y que incluso el pastor estaba en adulterio y le echaba, y con la mujer que estaba, que era miembro de la iglesia, también estaba con el muchacho Y cuando sus líderes un día lo confrontan al pastor, ¿se han dado cuenta que dicen que usted está con fulana? No, por favor, está con menganito. Y uno le podría decir, y si está con menganito, ¿cómo le consiente usted que menganito esté tocando, esté ministrando? Y este muchacho llegó un día a la iglesia
Y él creía que venía con sus charretelas, con sus estrellas y con sus condecoraciones, y que uno le iba a poner una alfombra roja para que venga el musicazo y que pueda tocar acá. Y me contó algunas cosas y yo le dije, eso no es así. Pero pastor, que mire, que esto, que el otro, que los tiempos. No, le digo, lo que pasa es que tú has sido un tonto útil, así como Pedro Castillo, un tonto útil, que serviste para los fines de ese hombre, porque ni el cristiano llega. Y fuiste un tonto útil que te dejaste usar. No le gustó lo que le dije, se resintió, pero después al tiempo me dio la razón. ¿Por qué? Porque también las iglesias muchas veces consienten el pecado por interés personal o congregacional. Mas cuando suben a este estrado, los levitas tienen que estar en comunión con Dios y tener un altar en sus corazones, como así lo es. Nosotros podemos hacer un casting, poder venir todas las voces muy hermosas y todos los grandes músicos, pero lo principal, como decía el pastor Fede Rodríguez, 90% es la comunión con Dios, 10% es el talento. Perfectos no lo son imperfectos. Y hasta el líder de la alabanza es medio rayado, medio loco, tiene incendio en la torre. Pero no son perfectos, pero tienen comunión con Dios, que es lo importante y lo principal. Y nosotros tenemos que guardar el altar de tu corazón, el altar de tu hogar, de tu casa. Y termino con algo. Los padres de familia, las madres de familia, por favor, tú tienes un hijo, una hija, tú tienes que levantar un tercer altar. El primer altar es tu corazón, el segundo altar es tu casa y el tercer altar, el corazón de tu hijo. ¿Qué piedras estás poniendo en el corazón de tu hijo? No de peso, sino que piedras de edificación, piedras maquilladas, piedras de apariencia, piedras de dinero, piedras de comprar favores, piedras de dejarte manipular para que no te dé problemas. Es como ahora con este tema de los celulares. Muchas veces los padres de familia, para que no fastidien los hijos, para que no frieguen los hijos, ya juega ahí un ratito, o mira tu TikTok para que te entretengas, y uno ni se entera lo que el niño o la niña está viendo. Y después cuando tenga problemas ese niño, esa niña, ay, pero el diablo cochino. No, fuiste tú. Fuiste tú que le permitiste, fuiste tú que le entregaste esto sin mesura, esto sin medida, para que los hijos en su adolescencia, en su efervescencia, cayeran en errores. El diablo anda, dice la palabra, y entiéndanlo y créanlo, el diablo anda como león rugiente tratando de ver a quién devorar. Y nosotros le permitimos y abrimos la puerta del zoológico para que todos los lobos rapaces, con el perdón de los lobos, vengan y traigan a nuestros hijos, porque les entregamos. Algo que los sugieres me decían, por favor, pastor, ya en un momento le he dicho, diga a los padres que se quedan con los niños en la sala, que tengan cuidado con los hijos, porque los hijos, con niños pequeños, agarran piedras, comienzan a rayar las sillas. Es el mobiliario de la casa del Señor. Y uno dice, ay, el hermanito, la hermanita, qué lindo está con sus hijitos en la iglesia, sí, pero no saben criarlos, no saben formarlos. ¿Cuáles son las piedras del altar de tus hijos? ¿Qué piedras estás poniendo cuando ellos te ven discutir con tu mujer, con tu marido? Cuando ellos te ven que en la casa eres uno y en el templo eres otro. ¿Qué piedras de edificación de altar le estamos dando a nuestros hijos? Tú tienes que trabajar con piedras nada canteadas, nada labradas, sino con piedras brutas, con tu verdad, con una forma auténtica de poder darle al Señor. Yo le doy las gracias al Señor por la vida de mi esposa. Muchas veces la fastidio, me bromeo con ella y a veces me saca tarjeta roja a ella. Ella es bien enojona, bien renegona y a ella ha salido, la última nieta, Sofía, también ha salido renegona. A veces el otro día vamos a buscar a mi hija, sale con Sofía y ella salía toda molesta. No me voy de casa, me voy de esta casa, yo ya no regreso a esta casa. Molesta ella, pero no sé por qué. Estaba molesta ahí con su papá porque se reía, qué sé yo. Y mi esposa también así renegona. A mi esposa no le gustan las bromas, así que no le hagan bromas. Bromas, sección bromas es con Hernán o con Franco. No, ellos pasan a la sección bromas. Mi esposa no, ella se asa, se amarga fuerte. Y yo también le hago bromas y ella se amarga. Reinaldo,
Yo estoy cansada que me estés agarrando al punto que te controlo. No, mi amor, eso fue chill. ¿No? Y pero doy las gracias por ella. Vamos a cumplir 44 años. Mira, soy un sobreviviente. 44 años vamos a cumplir de matrimonio ahora en marzo, 10 de marzo. Le doy las gracias porque Dios me dio una mujer conforme a su corazón, una mujer auténtica, una mujer que nos conocimos, ella con una edad muy tierna y yo era más tierno todavía, yo era menor que ella, pero muy auténtica. Nunca haya sido de aparentar nada y menos a sus hijas. Y siempre, antes de Cristo y con Cristo, hemos sido auténticos siempre con nuestras hijas. Nunca hemos engañado a nuestras hijas en nada. Y nuestras hijas pueden dar fe y les pueden preguntar a ustedes cómo es tu papá, cómo es tu mamá. De tu mamá puedes hablar, de mí no, Farah. Está vetado. Y ellas aprendieron a ser buenas madres, buenas esposas, por el ejemplo de la madre que Dios le permitió. Y nosotros tenemos que ser auténticos porque es la forma de poder levantar un altar en el corazón de tu hijo. Preocúpate de buscar las piedras de tu vida, las piedras de autenticidad, las piedras de verdad, las piedras de transparencia, las piedras de integridad, para poder formar ese altar en el corazón de tu hijo, de tu hija. Amén. Den un aplauso al Señor, ponte de pie. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, y queremos adorarte y bendecir tu nombre en esta mañana. Gracias porque tú nos hablas de la mejor forma de poder edificarte altar a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo.